Saludo, como cada sábado y con mucho gusto, al diputado Rubén Moreira, coordinador de los diputados Yo del también PRI. puedo pedir canción, ¿o no? Claro, ¿de Cerati o de rock en argentino? De rock argentino. ¿Cuál? De Airbag, Insomnio. De Airbag, Insomnio. Ahí está anotada ya. Esa es- Con esa nos vamos a ir a la Esa pausa. es buena para la madrugada. Exactamente. Muy buena. Para no dormir. Para no, y para además cuando es así como... Para seguir la fiesta. ¿Por qué no concilio el sueño? Esa. Ahí está, muy buena para Año Nuevo. ¿Cómo te fue de Año Nuevo, Muy diputado? bien, tranquilo. ¿Fuiste a la tierra, al pueblo, Sí, a Coahuila? fíjate que sí, Saltillo está muy tranquilo. Bien, Saltillo está creciendo muy bien, hay seguridad, hay paz. Y bueno, pues ¿qué puede uno pedir? No, pues con eso, que mientras haya salud y paz. Hay todo lo tamales, demás. hay tamales. Y tamales Y rosca. regresé ayer a la ciudad y ya, la primera rosca. Ya. Sí, ya. ¿Sacaste el muñeco de Sí, la rosca? también. ¿Te Pues toca el tamales? es que es muy sencillo, te vas sobre el pedacito donde tiene azúcar y Exacto. ahí está el famoso niño. Pues habrá que pagar tamales el día de la Candelaria, diputado. Sí. Bueno, aquí hay que traerlos, no sé qué día caiga, pero aquí hay que traerlos. Conste, de ya mi está. tierra. Ya está. El diputado Moreira nos va a traer unos Ya tamales está. aquí, con mucho gusto los vamos a compartir. Pues, diputado, muchos temas, pero estamos empezando el año, viene una agenda legislativa pesada, quedó pendiente la discusión de la ley del Infonavit. Ajá. Y bueno, pues hay buena disposición por parte de la oposición, me decías, después de que se detuvo la discusión para darle paso a las vacaciones y que pudiera haber un periodo de reflexión, para llegar a algún acuerdo a través del diálogo que beneficie a todos, ¿no? Sí, venía medio apresurado, se votó rápidamente en Senado, llega a Cámara de Diputados, se preveía un periodo extraordinario, de hecho se había citado a la permanente para eso, y de repente se frenaron las cosas y creo que eso es para bien. Esperemos que irnos hasta el inicio del periodo ordinario, que es hasta febrero, y que nos pongamos de acuerdo en enero en una muy buena consulta, un muy buen debate nacional. Es importante que los trabajadores, todos los trabajadores, se enteren de qué se trata y que se ponga de manera objetiva pues, las cosas buenas, las malas, y que haya una buena discusión y luego lleguemos a la Cámara con algún acuerdo. ¿Tú qué propones con respecto a lo que se ha presentado hasta este momento sobre la ley del Infonavit, Mira, diputado? a mí me gustaría que quedara como está, pero Ajá. que reforzáramos algunas cosas. Ok, Por ¿cómo ejemplo, cosas de auditoría, cosas de transparencia, que hubiera una política nacional de vivienda, porque la solución también está en otros lugares. Excesivos trámites, y eso genera corrupción, para ubicar los lotes donde se van a construir las casas. Especulación de la tierra. Por eso vas cada vez más lejos para construir. Tercera, en esa especulación hay, ¿qué te diré? Pues una mala fe, porque muchos constructores se van lo más lejos posible para que los municipios hagan las obras de introducción de drenaje, agua, y lo empiezan a construir de allá para acá. Y entonces el pobre trabajador, pues resulta que tiene que ir a un hogar que está a 10 kilómetros, no de su empleo, de la mancha urbana. Entonces yo creo que hay que solucionar todo ese problema. Nosotros vemos bien la construcción de viviendas, hay que ponerse de acuerdo, pero están ese otro tipo de cosas. Así es, hay viviendas, por ejemplo, desde hace muchísimos años abandonadas, sobre todo en el norte del país, construidas por el Infonavit, porque lo último que les preocupó fue crear comunidad, entonces las construyeron en lugares inhóspitos donde no hay servicios, donde no hay población y están abandonadas. Entonces es como paradójico, ¿no, diputado? Que tienes demanda de vivienda y viviendas vacías conviviendo. Porque en el mismo. tenemos que solucionar ese otro problema, Ajá. que es el problema de la planeación urbana y de evitar la especulación. Se ponen a disposición de los constructores X número de créditos para construir casas, ¿no? Y pues muy bien, ¿y dónde lo haces? Y entonces empiezan otro segmento, que son los propietarios de la tierra, pues a especular. Y luego pasan cosas que tiene uno que arreglar. Fíjate que yo descubrí que cuando me tocó a mí ser gobernador, que en muchos lugares la escuela no funcionaba, que en muchos lugares la migración del campo a la ciudad había dejado a los niños durante todo el día sin padres o sin abuelos que los cuidaran. Y tenemos pequeñas ciudades como el Hombre de las Moscas gobernadas por niños. Bueno, y luego la seguridad es otro problema. Entonces yo espero que tengamos un buen debate, que se meta en ese otro tipo de
de elementos y que lleguemos a un buen acuerdo y que empecemos el año más tranquilones, ¿no? Vamos a estar pendientes de estos acuerdos, de este diálogo con respecto a la ley del Infonavit. Otro tema que ha sido tema de la semana y valdría mucho la pena conocer tu opinión, diputado Moreira, este reportaje del New York Times, que por ahí parece que se politizó de más el tema y te encuentras principalmente dos vertientes, ¿no? Una que dice, no, pues háganle como quieran, están cocinando fentanilo. Y otra que dice, el New York Times, pues es un periódico que publica adrede mentiras. Y me parece que debíamos encontrar un punto medio, porque sí se desmintió con datos científicos, pero tampoco quiere decir esto, me parece. No sé qué opines, que con dolo el New York Times haya publicado un bulo. A mí me parece que le tomaron el pelo a las reporteras que creyeron en su fuente. Fíjate, y el periódico, como lo publicó en sus páginas, confió en sus reporteras y los lectores confiaron en el New York Times. Y uno como periodista sucede, uno espera que nunca pase, pero sucede que se puede llegar a dar información pues que no es la correcta y entonces se rectifica y se hace lo que se llama fe de ratas, que aparece muchas veces en varios periódicos, que es, se cometió aquí un error y se está dando la información tal y como es, reconociendo pues la falla. Pero... Yo tengo 4 cosas. A ver, por favor. Mira, primera, es evidente que eso no es fentanilo. No es fentanilo, al menos en estado puro, porque hubiera sucedido lo que pasa con el que lo manipula, pues cae muerto o cae desmayado, en fin, eso es lo primero. Segundo, pues en México se produce algún tipo de droga, tal vez esa era una mezcla con otras. Tercera, creo que el periódico tiene que llegar a un punto medio y la autoridad también a explicar qué pasó. Cuarto, que yo creo que es lo más importante, ¿por qué en este momento salen ese tipo de reportajes a 20 días más o menos de la toma de protesta del próximo presidente? A mí no se me hace que sea casual. Me preocupa una andanada contra nuestro país y me preocupa que venga después. Entonces, pues de que aquí se produce droga es evidente y de que hay que combatirlo y bueno, se han tenido grandes decomisos, no podemos decir que no hay laboratorios. Ese no es de fentanilo, porque pues hubieran caído muertas las personas, ¿no? Incluso tal vez hasta los reporteros. Pero me preocupa esa otra situación, es decir, ¿por qué en este momento en ese periódico? Porque es evidente que no es un periódico de un condado en Estados Unidos, ni de una población pequeña, es más, ni siquiera de una de estas capitales del oeste norteamericano, no, es de Nueva York. Entonces hay que ver que... Es mundial, diputado, es The New York Times. Sí, claro, lo traemos todos en el app. Ahí está. Sí, lo traemos en el app. Y lo traían nuestros abuelos en las manos. Sí, también, bueno, Así entonces... Así es. Eso es lo que yo veo. Entonces, no es casualidad, va a rendir protesta Donald Trump, una operación ahí como para agitar el avispero, dirías tú, ¿o por dónde? Sí, yo creo que sí, ¿no? Y calentar las cosas. Y además es una nota que va a estar en todas partes, ¿no? Y más en este momento, porque te metes a la narrativa esta de quién tiene la culpa de que se estén exponenciando el consumo de las drogas. Y los países como el nuestro, que ante una oferta, pues alguien va a querer cubrirla, o los países del norte del mundo, que son altos consumidores de droga, porque eso hay que verlo, ¿no? En algún momento de la historia, el norte se convirtió en poderoso, en rico, y empezó a expoliar al sur, por lo que haya sido, un día se puede platicar de eso, pero también allá el alto consumo de las drogas, pues, presiona a los países del sur. Sin duda alguna. Diputado Moreira, muy feliz año, no te veía desde el año pasado, Sí, muchas gracias por estar aquí. Nos queda un minutito, pero aprovecho para preguntarte si ya saben en el PRI qué le van a pedir a los Reyes Magos. No, bueno, hay que pedir trabajo, hay que trabajar mucho. Dicen que hay que... Ayúdate que yo te ayudaré, decía, ¿no? Hay que trabajar mucho. Hay 2 selecciones, Veracruz y Durango, donde vamos a competir fuerte.